esta suma. Todos sabemos el truco. Lo que hace Gauss es notar una simetría. Hay varios modos de pensar en esta simetría, pero si escriben la suma de esta manera y de esta manera, pues se dan cuenta de esto y ya solo cuentan cuántas veces aparece 101. Aparece 100 veces. Me faltó un 0. Y al dividir entre 2, obtienen la suma en un santiamén. Y otra vez, este es el espíritu del razonamiento matemático. No es que hagamos grandes sumas, ni grandes cálculos, a veces hay que hacerlos, ni modo. Pero uno de mis asesores doctorales me decía, no calcularéis, porque si calculas no entiendes. Es decir, Gauss calculaba en secreto, también Riemann calculaba en secreto, ¿no? Así con un poco de vergüenza, ¿no? Claro, a veces hay que calcular, pero el ideal es obtener las verdades por la fuerza del puro razonamiento. Bueno, Gauss también, resulta que también se tenía que ganar la vida, desde luego, ¿no? Y le tocó esto, ¿no? Ahora hasta un mapa de tal región, ¿no? Y bueno, pues la gente que hacía, pues tomaba de esto, ¿no? Cosas como teodolitos en su época, ¿verdad? Estamos bastante más cerca es prácticamente nuestro contemporáneo Gauss. Y triangulaba, ¿no? Triangular y todo esto, ¿no? Pero entonces, pues, si a mí me ponen a hacer un mapa, yo hago un mapa. Si a Gauss lo ponen a hacer un mapa, revoluciona nuestra concepción del espacio. Y él entendió por fin con mucha claridad algunos de los cálculos de Leonhard Euler. La demostración de Euler es muy computacional y no queda claro cuán conceptual es para Euler el concepto de curvatura, aunque más o menos lo descubre. Es Gauss el que dice, claramente es un concepto geométrico, fundamental, y dice, y siempre hemos supuesto, desde Euclides hasta hoy, hemos supuesto que la geometría euclidiana se cumple, pero podría ser que cometimos un error porque casi se cumple. ¿A qué se refiere? Bueno, la curvatura de esta superficie es positiva, la curvatura de esta superficie es negativa. Es este número que te dice que si la curvatura no es 0, no se puede hacer un mapa de esta superficie exacto. Entonces, si tu curvatura no es 0, no se puede. Pues no se puede, no se puede. Cuando intentes hacer un mapa, va a tener que haber distorsiones. Entonces, ¿cuándo decimos que la curvatura es negativa? Cuando la suma de los ángulos interiores de un triángulo es menor a 180 grados. En el mundo euclidiano, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados. ¿Cuándo decimos que la curvatura es positiva? Cuando la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de más de 180 grados. Este triángulo, si el universo, aquí déjenme decirlo, si fueran ustedes animalitos que no se pueden salir de esta superficie, que es como el cuello de alguien, no se pueden salir de esa superficie, si son animalitos que están restringidos, que el resto no existe, si solo existe esta superficie, entonces estos son rayos de luz y la suma de los ángulos interiores de los triángulos es menor de 180 grados. Ahora, el defecto puede ser muy pequeño. Puede ser que sea 179.9999999 grados. Y es muy difícil medir la suma de los ángulos interiores de un triángulo con exactitud. De hecho, Gauss mismo hizo el experimento, pero claro, él no tenía el equipo ni la precisión para medir la suma de estos ángulos. Hoy en día, en el GPS, tienen que corregir el hecho de que el GPS se hace por triangulación. Y hay satélites, y su teléfono, y todo esto, ¿no? Y se hace por triangulación, ¿no? Triangulan y determinan su posición. Y hoy en día tienen que corregir el hecho de que la suma de los ángulos interiores del triángulo no es 180 grados, para de veras detectar su posición, porque si no les da como 40 metros por allá, ¿no? O no sé,
Raúl es experto en esto, él puede decirles cuántos metros, ¿no, bro? En efecto, resulta que él no lo pudo medir, pero resulta que la suma de los ángulos interiores de los triángulos no son 180 grados en nuestro mundo. Si la curvatura es positiva, noten, este triángulo tiene suma de ángulos interiores de 9 por 3, 270 grados. O sea, dramáticamente más de 180 grados. Entonces, si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es más de 180 grados, entonces la curvatura es positiva. No es cero, no se puede hacer un mapa de esta región en un plano que sea preciso. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de estas dos curvaturas, ¿no? No sé ni por qué puse esto. Yo iba a decir algo, pero ya se me olvidó, ¿no? Este sí, sin embargo. Aquí tenemos, bueno, otro nombre de otro de los grandes, Henri Poincaré. Enrique Poincaré, y este es un gran artista, ¿verdad? Y basados en ideas de Klein, es decir, todo esto, no quiero dar la impresión de que un individuo, cada individuo hace una síntesis enorme de las ideas de muchísimas otras personas, en docenas de disciplinas, de la física, la matemática, la ingeniería. No quiero sobresimplificar la historia. Sin embargo, hay gente que de pronto dice, ¿no? Así estaba la cosa, ¿no? Estas enormes síntesis que ocurren de vez en cuando. Este hombre dijo, bueno, supongamos que el universo, que todo el plano, es los puntos de este disco, y que todos estos ángeles son del mismo tamaño. No se ven del mismo tamaño para ustedes, pero que si fueran un animalito, aquí caminan de aquí a aquí, tardan lo mismo que caminar de aquí a aquí. Como que se vuelve cada vez más densa la melaza, y conforme tienden aquí al círculo, es cada vez más difícil caminar. Entonces, su percepción de ustedes que están ahí, es que tardan 1 hora en caminar esta distancia, y pues tardan 1 hora en caminar esta distancia. Todos los ángeles son del mismo tamaño, todos los demonios son del mismo tamaño, son totalmente isométricos, existe un grupo de automorfismos que mueve uno en el otro, es totalmente homogéneo, es uno de estos espacios homogéneos, y este es el mundo hiperbólico. En este mundo la curvatura es exactamente igual a -1, la suma de los ángulos interiores del triángulo nunca es 180 grados, siempre es menos de 180, bueno, siempre, digamos, es menos de 180 grados, y es un universo totalmente contenido de curvatura -1. Entonces, al menos en la mente platónica del matemático, existen universos que no son euclidianos, que violan, en este universo, por un punto exterior a una recta, pasan un número infinito de paralelas. En el mundo euclidiano, por un punto exterior a una recta, pasa una única paralela. En este universo, por un punto exterior a una recta, pasan una infinitud de paralelas, no es el mundo euclidiano y existe. Entonces Poincaré lo calcula, puede calcular todo, tiene fórmulas como de la geometría analítica, como las de Descartes, y hay toda una álgebra que describe la geometría hay esta relación entre el álgebra y la geometría, y este universo existe al menos en la realidad platónica. Nuestro universo será será otro, pero va avanzando nuestra concepción del espacio. Al principio, el espacio era algo intuitivo, infantil, sensual. Después estaba hecho de puntos, pero por un punto exterior a una recta pasaba una sola paralela. Después quizá pasa un número infinito de paralelas, o una, o ninguna. Y va refinándose nuestra concepción del espacio. Todavía es un espacio hecho de puntos. Aquí algunas cosas son revolucionarias, pero otras no. El espacio está hecho de puntos, por 2 puntos pasa una y solo una recta, es una geometría no euclidiana, pero todavía tiene esa familiaridad de puntos y rectas y sus relaciones sintéticas. Bueno, otro de los grandes, este hombre de los lentes, toma las ideas de su asesor doctoral Gauss y las lleva a alturas asombrosas. Gauss restringió su trabajo a superficies, a cosas que tienen dimensión 2, la esfera,
el cuello. La superficie tiene dimensión 2. Un animalito ahí se puede mover en 2 direcciones. Una hormiguita. Riemann tira la casa por la ventana y estudia espacios de cualquier dimensión por primera vez. Por primera vez dice, o sea, uno de estos espacios n dimensionales, con n dimensión 57 si quieres. Es otra locura. Nuestra concepción del espacio hasta este momento tiene 3 dimensiones y no más. ¿Qué quiere decir que haya 58 dimensiones? ¿Qué está pasando? Es difícil visualizarlo, alguna gente es mejor que otra en 4 dimensiones, bla, bla, bla. Sin embargo, en el mundo de Descartes había X, Y, Z. Es fácil. 4 dimensiones es X, Y, Z, W. 5 dimensiones es X, Y, Z, W, V. 57 dimensiones pueden tener que usar el alfabeto hebreo, griego y latino, pero pueden escribirlo. Es decir, pueden tener que tener bastante creatividad caligráfica o algún otro truco, como subíndices. Pero, no, y esto suena como una payasada, subíndices X1, X2, X70, ¿verdad? Pero es una gran idea. Todas estas pequeñas cosas que parecen nada, pues yo no digo Riemann, o sea, quién sabe a quién se le ocurrió, pero sin eso no avanzamos. Entonces puede ser que a ti la contribución de tu vida es que se te ocurre poner X1, X2, X70, y con eso tu contribución a la humanidad estaría asegurada. No, o sea, quiero decir, nunca subestimen, y ni sabemos quién fue, ¿no? O sea, francamente, ¿no? O sea, francamente no sabemos quién fue, ¿no? Porque estaba en la tradición oral, nadie dijo, ay, a él se le ocurrió, o sea, y es fundamental. Es absolutamente fundamental, si no se te acaban los alfabetos, ¿no? Entonces, la matemática como la poesía, como la literatura, como cualquier actividad humana, de la mente principalmente, ¿verdad? Es en una frase de Gabriel Said, la conversación de todos con todos. Sin la conversación de todos con todos, es imposible. Riemann solo se muere de asma, ¿no? Celebramos que Riemann toma esta síntesis tremenda, ¿no? Asimila y puede crear esta obra monumental, pero Riemann es impensable sin la comunidad humana que lo rodea. No man is an island. Entonces, uno de estos universos curvos fue imaginado por Dante en la Comedia. El universo de Dante, pues aquí está, ¿verdad? Representado, alguien se tomó la molestia, ¿no? Y si han leído la Comedia. Y en la Divina Comedia, pues están estos 10 círculos del infierno y los del cielo, y son como 2 esferas. Déjenme ponerlo de otra manera más sencillita. Aquí está el cielo, aquí está el infierno, aquí están los círculos del cielo, aquí están los círculos del infierno, y tienen que pegar esta esfera con esta esfera por la superficie. Pues está difícil, ¿no? A ver, si fueran círculos estaría fácil. Si yo tengo un círculo, un disco lleno y otro disco lleno, y son de hule, pues los doblo tantito y los pego y formo una esfera. Pero si tengo 2 bolas llenas y las quiero pegar por la superficie, tengo que usar 4 dimensiones. Y en dimensión 4 puedo tomar esta, doblarla en la 4ª dimensión, doblarla en la 4ª dimensión, pegarlas y formar la 3 esfera. Puede que nosotros estamos viviendo en la 3 esfera. La 3 esfera, si somos chiquitos, es indistinguible del espacio tridimensional euclidiano. Bueno, la curvatura me va a decir que no es lo mismo, pero puede que la curvatura, si el radio de la esfera es gigantesco, que la curvatura sea tan cercana a 0 que sea difícil medirla. Que sea 0.000000001, ¿no? Y entonces te vas a quedar con la impresión de que vives en el espacio euclidiano. Y bueno, aquí no sé si estamos en el cielo o en el infierno, pero podríamos estar en la 3 esfera. Es decir, nuestra concepción del espacio sigue evolucionando.
Todavía hay puntos, todavía hay rectas, se llaman geodésicas, cambian de nombre, se llaman geodésicas, pero todavía existen estas relaciones sintéticas. Y una vez que Riemann nos libera del espacio euclidiano, claro, gracias a las contribuciones de Gauss y de muchísima otra gente, y nos liberan del espacio euclidiano, podemos empezar a imaginar universos asombrosos. Universos que tienen un solo lado y un solo borde, ¿verdad? Aquí está uno en dimensión 2. Este tiene borde, este ni bordes tiene, pero tiene un solo lado. Son cosas que a nuestra mente suenan descabelladas. Las cosas tienen dos lados, ¿no? Un lado y el otro, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Bonnie y Clyde, qué sé yo, ¿no? Este mundo de fluidez moderna no lo entendemos, ¿no? Tenemos esta noción muy clara de dualidad, que es una noción prácticamente metafísica en nuestra mente, ¿no? Y sin embargo podemos empezar a imaginar estos universos descabellados. Estos universos descabellados se llaman variedades diferenciales. Todavía tienen puntos, están hechos de puntos, todavía tienen rectas, se llaman geodésicas. Sin embargo, ya pueden ser universos asombrosos de un solo lado, de no sé qué, y quisiéramos poder estudiar la cornucopia, la abundancia de estos posibles universos. Hay ramas que estudian esto, se llama la topología diferencial y la geometría diferencial. La geometría diferencial usualmente tiene un sabor un poco más local, pero no necesariamente. La topología diferencial definitivamente trata de estudiar las propiedades globales. Si corto esta banda de Möbius, es un rectángulo. Y si lo vuelvo a pegar, es un cilindro. Lo que separa al cilindro del rectángulo es extremadamente sutil. ¿Qué es? Porque si le corto así una rayita, ya los dos son un rectángulo. Es una propiedad global, que en principio la geometría diferencial no debería poder ver, y quizá la topología diferencial sí puede ver. Pero claro, esto es un decir. La topología cambia nuestra noción del espacio. Ahora voy a tener un espacio en donde las distancias no importan. Hasta ahora la geometría era medir las cosas. Y luego dices, pero hay algo más subyacente. Cuando yo era bebé, yo recuerdo que yo sabía que era dentro, que era afuera, pero no recuerdo que yo supiera que era 1 metro. Hay algo más subyacente a la noción del espacio, en donde abandonamos la noción de distancia y nos quedamos con las interrelaciones entre estos puntos del espacio. Y ya no hay rectas, ya que quiere decir que hay rectas y no hay distancias. Es una noción más suave, más fluida del espacio, en donde distintos... Le apreté al botón que dice autodestruir el auditorio. No sé si recuerdan la película El Santo, donde el santo contra los marcianos, y hay una gran palanca en medio de ahí, ¿verdad? Y destruye la nave. El que diseñó esa nave no era Steve Jobs, ¿no? Y se están peleando los marcianos y el santo, y le van a dar a la palanca, ¿no? Este botón es así, ¿no? O sea, ¿cómo pone el botón que apaga todo aquí, no? Pero bueno. Y aquí, además, el más cercano a mi dedo derecho, ¿verdad? Mi pulgar. Bueno, aquí tiene un ejemplo de que en el mundo topológico, una dona y una taza son lo mismo. No hay distancias. Están tan acostumbrados a pensar en términos de distancias que ven la dona muy distinta de la taza. Pero en el fluido mundo de la topología, donde abandonamos la noción de distancia, la taza y la dona son exactamente lo mismo. Son las interrelaciones de las piezas, estas relaciones combinatorias de las piezas que forman el espacio, y esto nos manda en una dirección contemporánea asombrosa, en donde la categoría homotópica de conjuntos simpliciales es equivalente como categoría modelo a la categoría homotópica de espacios topológicos, lo cual quiere decir que de plano ya abandonamos la noción hasta de punto. Es uno de los momentos en la matemática donde podemos hablar de espacios topológicos sin usar el concepto de espacio topológico, usando solo las relaciones combinatorias, se llaman las relaciones simpliciales, así se llaman, algún nombre tenían que tener, entre las porciones del espacio. Entonces estas relaciones combinatorias te dicen cómo se arma el espacio, y estas instrucciones para armar el espacio
toman el lugar del espacio mismo en el mundo topológico. Entonces es una noción muy abstracta del espacio. Ya, o sea, abandonamos por primera vez los puntos. Y estos espacios no tienen que estar hechos de puntos, son objetos en una categoría modelo. Ya dejó de ser reduccionista. El estudio euclidiano, hasta este momento el estudio fue reduccionista. El espacio se estudiaba por sus partes, sus puntos. Este es un estudio reduccionista. La topología contemporánea hace un estudio holista, en donde el espacio se estudia por sus relaciones con todos los otros posibles espacios imaginarios. Suena descabellado, lo es y funciona. Es asombroso. Por ejemplo, los grupos de homotopía de un espacio, los grupos de homología, son relaciones de espacios con espacios. Algunos podrían ser imaginarios y sin embargo para estudiar un espacio tengo que estudiar su relación con todos los otros espacios imaginarios. Y ya no importa si tienen puntos, porque los grupos de homotopía de una esfera son objetos combinatorios que solo dependen de las instrucciones del Lego para armar el espacio. Entonces ya son nociones muy atrevidas de lo que es el espacio, o al menos la naturaleza más íntima del espacio, la pregunta con la que comenzamos. Y sin embargo, queremos hacer geometría, no solo topología. Esto está muy bien. Dice Dieudonné, el siglo XX será recordado en la historia de las matemáticas como el siglo de la topología. Ciertamente las ideas topológicas invadieron todas las ramas de las matemáticas como la plaga, y esta sencilla idea que está aquí representada es potentísima, sobre todo para demostrar que algunos problemas no se pueden resolver, y a veces, casi por contradicción, demostrar que algunos problemas se pueden resolver. Bueno, y ahora no podríamos dejar a este hombre afuera, ¿verdad? A mí me regaló un muñequito que tiene una camiseta de FM. Entonces alguien viajó en el tiempo y se la regaló, o al revés. Tenemos aquí a este hombre, ¿no? ¿Quién diría, no? Si lo ves caminando por la calle, dice, Godínez, algo así, ¿no? Lo cual debe enseñarles que no deben juzgar un libro por su cubierta, como dicen, ¿no? Porque es una de las mentes más profundas que han pisado esta tierra. La teoría general de la relatividad, asombrosa. El espacio es un objeto físico, dinámico, se deforma, se estira, se transforma, como en el mundo topológico, pero por ecuaciones muy precisas que incluyen estas distancias. Sin embargo, sin las ideas topológicas sería difícil imaginar esto. Y de hecho, potentes métodos topológicos, bueno, hablaré de esto después. El espacio-tiempo es dinámico. La densidad de energía, de materia, cambia la estructura misma del espacio. Este espacio, a diferencia del universo topológico, tiene distancias y está hecho de puntos. Es revolucionario y sin embargo todavía está hecho de puntos y de distancias. Tiene que existir otra enorme síntesis en donde el espacio y el tiempo se vuelven inseparables. No puedes separar al espacio del tiempo. Es una cosa que ya no puedes hacer. Antes, en el universo newtoniano, el tiempo era un eje, el espacio era los otros ejes, eran ejes muy distintos. Ahora el grupo de transformaciones mezcla tiempo y espacio irremediablemente. Es una visión majestuosa, pero hay problemas. El cuerpo negro. Y aquí quisiera decir que, sin embargo, estos dos mundos se relacionan. Potentes métodos topológicos sirven para... Las ecuaciones de Einstein son tan complicadas que no hay esperanza. Escribes una solución, escribes otra. Son muy, muy difíciles. Son ecuaciones diferenciales, como las de sus cursos de ecuaciones diferenciales,
pero son ecuaciones que no parece claro cómo atacar sin ideas geométricas. Es imposible. Sin ideas geométricas va a ser prácticamente imposible. Potentes ideas topológicas han llevado a este hombre, que es uno de los más creativos, en entender las soluciones de las ecuaciones de Einstein, combinando estas ideas, las ideas topológicas de las que estaba hablando y las ideas de ecuaciones diferenciales.